En México hay más de 13,000 personas de talla baja y por cada 8,000 nacimientos se registra un recién nacido con esa condición, que es ocasionada por más de 250 tipos de displasias óseas. En el Día Mundial de las Personas con Talla Baja, Hazel Valdés, quien tiene acondroplasia, que es la displasia esquelética más frecuente, pidió inclusión y respeto. Hace muchos años, pues a las personas con acondroplasia se les consideraba que solo servían para entretener a la gente. Queremos que la sociedad, de alguna manera, pues empiece a incluir a las personas con esta condición, ¿no? O sea, carecemos tal vez de estatura, pero tenemos muchas capacidades para lograr muchas cosas. Una de las labores pendientes de la agrupación Gente Pequeña de Mérida es elaborar un censo para saber cuántas personas con esta condición hay en Yucatán, porque además de esta ciudad, en Jují, Maní y Itzán, también viven personas de talla baja. Para conmemorar la efeméride, los 15 integrantes de la agrupación y sus familias se reunirán el domingo en una convivencia, porque también celebrarán el 9º aniversario de la organización. Tendremos actividades, una activación física, un tema de motivación personal y pues unos juegos de convivencia. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.